Hola amigos. Es posible que ante la firmeza de Rusia y China de romper la hegemonía de Estados Unidos versus OTAN, no sea tan descabellado que la OTAN tenga en mente un ataque devastador contra Rusia. Al parecer la OTAN no se atreve a hacerlo si no cuenta con el miembro más decisivo para ellos, Turquía. Sin el permiso de Turquía no se atreverían, pero algo hay en sus cabezas. El discurso de ayer de Putin en el aniversario de la victoria en la batalla de Stalingrado, les ha dejado alborotados, al insinuar Putin que si ven, de nuevo los tanques alemanes con la cruz ganada por Rusia, emplearán armas que hasta ahora no han empleado. El liderazgo de la OTAN continuará persuadiendo a Turquía para que inicie un conflicto militar a gran escala con Rusia, de lo cual está seguro el experto turco Berkan Tutaru. Según él, Ankara y Berlín se opusieron al enfrentamiento directo entre la Alianza del Atlántico Norte y la Federación Rusa. Pero la Casa Blanca logró persuadir a la República Federal Alemana para que transfiriera tanques al ejército ucraniano, y ahora todo depende de la decisión de Turquía. Pero para ello, Bruselas tendrá que persuadir a Recep Erdogan, si los planes de la Alianza del Atlántico Norte se hacen realidad, advirtió Berkan Tutaru, la humanidad debería esperar bombardeos nucleares, ciberataques a infraestructuras críticas y explosiones de gasoductos. Es por eso seguramente, que Putin ayer se mostrara retador. El presidente de la Federación Rusa le dijo al oeste que si en Rusia aparecen los tanques alemanes, al responder a las amenazas, dijo que no lo hará precisamente solo con vehículos blindados. La batalla de Stalingrado tuvo una influencia decisiva en el curso de la Gran Guerra Patria, y condujo a la derrota del mayor grupo de la Wehrmacht y sus satélites. Así lo afirmó el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien llegó a Volgogrado para participar en los eventos en honor al 80 aniversario de la victoria de las tropas soviéticas en la batalla de Stalingrado. Según Putin, después de la batalla de Stalingrado, quedó claro para todos, que los planes de la Alemania nazi estaban condenados al fracaso. Los satélites europeos de Alemania comenzaron a buscar formas de eludir la responsabilidad, tratando de echar la culpa a los antiguos promotores. Evidentemente, estas palabras de Putin van dirigidas a muchos países europeos que de hecho eludieron la responsabilidad por los crímenes del régimen nazi, en los que también tomaron parte. Pero hoy, 80 años después de la batalla de Stalingrado, Rusia vuelve a ser amenazada por tanques alemanes con cruces, señaló el jefe del Estado ruso. Según Putin, Rusia no envía sus tanques a las fronteras de los países occidentales, pero la Federación Rusa tiene algo que responder a quienes amenazan su seguridad. Dijo Putin, advirtiendo a Occidente sobre las posibles consecuencias de la aparición de tanques alemanes en Ucrania. Señaló que las tropas rusas nuevamente tendrán que luchar contra prácticamente los mismos oponentes que hace 8 décadas. A raíz de este discurso los líderes de la OTAN son un manojo de nervios, y todos creen que Putin se refería a que Putin utilizaría armas nucleares, pero según un coronel ruso no harían falta. El coronel Litovkin explicó con qué armas amenazó Putin a Occidente. Vladimir Putin insinuó a Occidente que Rusia está utilizando una gama más amplia de armas, en respuesta a la participación de la OTAN en el conflicto de Ucrania. El coronel retirado Viktor Litovkin, en una entrevista con Politrusia, dijo de qué tipo de arma estaba hablando el jefe de la Federación Rusa. El líder ruso Vladimir Putin, en un discurso en un concierto en Volgogrado con motivo del 80 aniversario de la victoria en la batalla de Stalingrado, dijo que la Federación Rusa tiene algo con que responder a Occidente, si envía sus tanques a los neonazis ucranianos. Putin señaló que hoy la guerra con Rusia será completamente diferente para el establishment occidental. Nosotros no enviamos nuestros tanques a sus fronteras, pero tenemos algo que responder, y el uso de vehículos blindados no terminará. Increíble, pero cierto, estamos nuevamente amenazados con tanques Leopard alemanes, a bordo de los cuales hay cruces. Y nuevamente van a luchar con Rusia en el suelo de Ucrania con las manos de los descendientes de Hitler, las manos de los descendientes de Stepan Bandera, dijo el presidente ruso. El observador militar, el coronel retirado Viktor Litovkin, sugirió que Vladimir Putin podría hablar sobre el uso de las armas soviéticas más poderosas en la operación especial rusa,
que no se habían utilizado anteriormente allí. No se trata de nuevas armas que acaban de salir de los lápices de los principales diseñadores. Tenemos muchas armas antiguas que aún no se han utilizado en el frente, o lo fueron, pero en un modo limitado. Estos son varios misiles, bombas de aire de gran capacidad, o proyectiles de artillería de gran calibre, dijo el experto militar. Por ejemplo, ahora se puede ver cómo nuestra artillería se ha ido desplazando gradualmente hacia el frente, como los cañones autopropulsados Pion, y otros cañones de obuses de 203 mm y de 240 mm, agregó Víctor Lipovkin. Así que tenemos mucho más que podemos aplicar. Sobre todo si la gente de Stepan Bandera deja de esconderse en casas en zonas residenciales, que básicamente no golpeamos, enfatizó Víctor Lipovkin. También Sergei Lavrov concedió una entrevista en la que desnudó la ideología de la OTAN, en la que destacó Ucrania y el fin de la hegemonía estadounidense. Dijo que Moscú está involucrado en una lucha geopolítica con Washington, y la crisis en Ucrania es la primera línea de esta lucha. Así describió el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, la situación en el escenario mundial durante una larga entrevista con el canal de televisión Rossiya 24, y la agencia de noticias RIA Novosti. Subrayando que los países occidentales, privados de cualquier apariencia de independencia por parte de Estados Unidos, no están interesados en el cese de las hostilidades. El jefe de la diplomacia rusa recordó el reciente discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que el objetivo del Occidente colectivo es dañar a Rusia con sanciones para provocar una década de regresión. Estamos en medio de una batalla geopolítica. No hay duda de eso, dijo Lavrov, quien subrayó que los soldados rusos que luchan en Ucrania son héroes cuyas acciones están dirigidas al futuro de la humanidad, en el que no habrá condiciones para la completa hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos ha subyugado a los políticos europeos, al quitarles los últimos vestigios de independencia de la Unión Europea. El tipo de democracia que defienden es el derecho que tienen de imponer a otros como debería ser la democracia. Lavrov dijo que Washington está presionando a otros países para que sigan sus órdenes, sin ofrecer beneficios por seguir las reglas que establece, y amenazando con castigar a los disidentes. Llamó a este enfoque el pináculo del pragmatismo, pero también del cinismo. El diplomático enfatizó que el núcleo de la política exterior estadounidense es el notorio excepcionalismo estadounidense y la creencia de la ciudad en la colina y en su infalibilidad y superioridad. El conflicto en Ucrania sigue rugiendo porque los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, se niegan a detenerse hasta que lleguen a la conclusión de que han eliminado las amenazas a su hegemonía. Por eso se le prohibió a Kiev buscar la paz con Moscú. Sergei Lavrov está seguro que cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prohibió por ley las negociaciones con Rusia, nadie le regañó, cuando de repente dijo que no entendía quién toma las decisiones en Rusia y con quién debería hablar, dijo Lavrov. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí, a la OTAN ya no le queda más que prepotencia trasnochada. Hoy mismo acaba de anunciar von der Leyen 10 nuevas sanciones contra Rusia, cuando todos sabemos que es propaganda pura. Hasta en la CNBC han dicho que las sanciones occidentales contra el petróleo ruso han fracasado por completo. El impacto del nuevo límite de precios, esta vez en los productos petrolíferos exportados desde la Federación Rusa, también será insignificante, dicen los expertos. Recordemos que a partir del 5 de febrero entra en vigor el embargo de la Unión Europea al suministro de productos petrolíferos procedentes de Rusia. Y ahora los países de la Unión Europea están buscando dónde obtener los volúmenes decrecientes de combustible diésel. Pero además de eso, la Unión Europea está discutiendo la posibilidad de limitar los precios del combustible diésel ruso al nivel de $100 por barril. Y además, los países de la Unión Europea están estudiando la posibilidad de establecer un límite de precio para los productos petrolíferos rusos, que se comercializan con descuento. Por ejemplo, para fuel oil, al nivel de $45 por barril. Anteriormente, a principios de diciembre, la Unión Europea y el Grupo de los 7 ya habían introducido un precio máximo para el petróleo ruso.
Y resulta que el 1 de febrero, entró en vigor una prohibición para que las empresas rusas no suministren petróleo a las contrapartes que apoyaron el precio tope. El decreto correspondiente fue firmado por el presidente de Rusia en diciembre del año pasado. Mientras tanto, el canal de televisión estadounidense CNBC informa que las sanciones que se han impuesto durante todo este tiempo al crudo ruso han fracasado por completo. Y los nuevos precios marginales también pueden resultar insignificantes. El canal de televisión cita a expertos que creen que las sanciones las imponen personas que no entienden los mercados petroleros. Por ejemplo, Paul Sankey, director de Sankey Research, cree que el precio tope fue inventado por burócratas con formación financiera, ninguno de los cuales entiende los mercados del petróleo. Y la fundadora de la empresa analítica Bandai Insights, Vandana Ari, cree que el petróleo ruso, de todos modos, entrará en mercados donde todavía hay mucha demanda. China e India se beneficiaron bastante el año pasado de los precios del petróleo ruso con grandes descuentos, y lo mismo sucederá con los productos petroleros rusos, dijo. Vale la pena señalar que el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, quien también cuestionó su efectividad, criticó previamente la introducción de un techo en el precio del petróleo. Y yo me pregunto en qué lugar queda la condición de los políticos que dicen que imponen multisanciones a Rusia, y resulta que Rusia en el año 2022 aumentó un 28% sus exportaciones. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.